Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Hola, en el presente video conoceremos quién es Arthur Schopenhauer, uno de los pensadores alemanes más importantes de la historia contemporánea. Les cuento que Arthur Schopenhauer nace en Danzig, en Alemania, en el año 1788 y muere en el año 1860 en la ciudad de Frankfurt. Como decíamos, es un filósofo alemán y él se consideraba una especie de auténtico intérprete de Kant frente a los idealistas de su tiempo e incluso frente a Hegel. Vamos a comentar un poquito la vida de Schopenhauer, porque él es hijo de un rico comerciante del norte de Alemania y de una conocida escritora de su tiempo, Johanna. Lo que va a hacer Schopenhauer es, luego de la muerte de su padre, instalarse en Weimar. Él va a estudiar en las universidades de Gotinga, estudia entonces en la Universidad de Gotinga, una de las más importantes de su época, y también en la Universidad de Berlín, donde tuvo como maestros, por ejemplo, a Fichte y al profesor Schulz, que era un gran kantiano de aquel entonces. Más tarde se va a establecer en Dresde, donde escribió su obra más importante. ¿Cuál es la obra más importante de este pensador? Seguro la han visto en alguna biblioteca o en alguna librería de su ciudad. Su obra es El mundo como voluntad y representación. El mundo, entonces, como voluntad y representación. Publicada en Leipzig en el año 1819. Ahora bien, cuando hablamos de la voluntad, les cuento que el señor Schopenhauer tomaba la voluntad como fondo presente de toda la realidad. La voluntad era una especie de fondo presente de toda realidad, para que ustedes puedan comprender rápidamente esta cuestión. Entonces, Schopenhauer tomaba esta voluntad como fondo presente de toda realidad, como guía de conocimiento y el deseo de vida. Guía, entonces, de conocimiento y también como deseo de vida. De ahí la importancia de la voluntad en la obra de Schopenhauer. La voluntad es la fuerza que pone en movimiento toda la naturaleza. Entonces, es la fuerza que pone en movimiento, como decíamos, toda la naturaleza. Ustedes pueden ir tomando nota. Cuando hablamos de naturaleza tanto animal como la naturaleza del hombre. Por esta teoría, fue un gran entusiasta del budismo y les cuento que Schopenhauer lo adoptó como medio para evitar caer en el engaño de la interminable cadena de los deseos propios de la vida. De alguna manera, el budismo vino a salvar su teoría de la voluntad. La renuncia total a vivir en ese estado es el estado de alguna manera impersonal de la felicidad suprema. Todas estas categorías propias del budismo, ¿no? El arte, la moral, de la compasión, el ascetismo, forman parte de esa liberación a la cual se adhiere Schopenhauer, así como también los budistas. Es muy interesante cómo este pensador contemporáneo se va a adherir al budismo, ¿no? Y cómo introduce elementos del budismo para salvar las premisas básicas de su postulado filosófico. Muy bien, entonces repasamos la vida de Schopenhauer. Vamos a seguir estudiando este pensador. Simplemente quisimos hacer una presentación de su obra, de cómo él entiende esta voluntad como un fondo presente de toda la realidad, como una guía de conocimiento, como un deseo de vida. Sigan viendo nuestros videos. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.